Bueno, bienvenidos a todos, que Dios los bendiga. El día de hoy me toca presidir a mí y vamos a leer la palabra en el Salmo 133, que dice así: la bienaventuranza del amor fraternal, cántico gradual de David. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Esta palabra nos dice que qué bonito es estar reunidos, en este caso aquí, a esta hora, para la prédica que Fabricio nos va a dar el día de hoy. Entonces vamos a empezar a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por el día de hoy, por permitirnos estar aquí, Padre Santo, reunidos. Y te pedimos, Señor, que por favor nos des entendimiento para poder entender la prédica que Fabricio nos va a dar, Padre Santo. Y que le dé sabiduría a Fabricio para que nos la pueda explicar, Señor. Te damos las gracias, Padre, por el día de ayer, por el día de hoy, por el día de mañana, Señor. Y te pedimos, Señor, que si hoy es la hora de tu venida, Señor, que por favor nos lleves contigo, Señor, porque anhelamos estar contigo en las bodas del Cordero, Padre Santo. Estar allá contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor nos lleves pronto, Padre Santo. Y declaro, Señor, Jeremías 33:3, que dice, perdón, Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Asimismo, Señor, clamamos a ti, Padre Santo, para que tú nos enseñes ese poder que tú tienes, Señor, a través de la palabra que Fabricio nos va a dar el día de hoy. Padre Santo, te pedimos que bendigas a todas las personas que están aquí en el país, Señor, y a los que están fuera, a los que van a ver esta prédica hoy, mañana, están conectados, Señor, o los que la van a ver dentro de un mes o dentro de un año, Padre Santo. Te damos las gracias por esas personas, Señor, que tú las bendigas al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. También declaro, Padre Santo, que tú eres el único Rey, Señor y Salvador, Padre Santo. Tú eres el galardonador, tú eres el que nos ayuda día tras día, Señor. Tú eres el que nos da todo lo que ocupamos, Padre Santo. Te damos las gracias, Señor, por el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que soy lo entrego. Todo lo que amé, mis triunfos, Dios. He probado y sé de tu gran amor. Me satisfaces, me satisfaces, Espíritu, ven, abre los cielos hoy, venimos en adoración, solo tu amor me satisface.
Bueno, seguidamente le damos el pase a Fabricio para que nos enseñe la prédica del día de hoy y pidiéndole al Señor que le dé sabiduría y a nosotros entendimiento. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a todos a la prédica de hoy. Vamos a empezar, voy a empezar haciendo una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Padre del cielo, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos amas con amor eterno. Gracias, Señor, por la salvación a través de la fe en el Señor Jesús de Nazaret. Te damos las gracias también, Señor, porque nos podemos reunir a través de la tecnología para escuchar tu palabra y el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que tomes control de todas las personas que van a escuchar y ver esta prédica. Señor, que se manifieste en la unción y el poder del Espíritu Santo a través de tu palabra. Que la palabra, Señor, haga la diferencia en nuestra mente, nuestra alma y corazón, como vamos a ver el día de hoy. Señor, te pedimos también que toda represalia del enemigo, Señor, sea cancelada por completo, no solo en nuestra contra, sino en contra de nuestros familiares. Venimos poniendo la cobertura, Señor, en el nombre de Jesucristo, para todas las personas que vamos a participar de este culto, Señor, que es para ti solamente. En el nombre de Jesús, todo espíritu contrario, Espíritu Santo de Dios, enmudece. Todo espíritu que venga a poner nuestra mente en otras cosas, a poner distracción, a interrumpir o a poner ideas o pensamientos que en este momento no son importantes, se larga en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos, Padre del cielo, que me dé sabiduría. Yo en lo personal declaro que yo no soy nada ni nadie, sino solamente un vaso de barro para tu gloria, Señor, y para tu honra. Toma control, Señor, de las palabras que yo voy a decir para que sean para edificar, Señor, la iglesia por la cual tú pagaste con tu sangre. Así lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a compartir la pantalla para empezar con la prédica de hoy. Ok. Aquí ya se ve la imagen. Sí. Ok. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la prédica de la semana pasada que estuvimos viendo, derribando fortalezas o destrucción de fortalezas. Y hablamos en la novena fortaleza que hablamos la semana pasada, dijimos que íbamos a ampliar un poco más en este sábado la fortaleza del temor o el miedo. Y el nombre de la prédica se llama Derribando el Gigante. La Biblia dice en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío, dice la Escritura. El miedo, la definición, bueno, hay varias definiciones, pero estas dos definiciones tienen que ver con la prédica de hoy. Número uno es una sensación o un sentimiento, dice la segunda definición, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces, el miedo es una sensación y produce angustia. El peligro puede ser real o puede ser imaginario. Como ejemplo, las amenazas le provocaban un miedo incontrolable. Número dos, un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. En esta segunda definición participa la imaginación de la persona, porque son cosas que no han sucedido, sino que se teme de que sucedan. Entonces el ejemplo es, tenía miedo de que las cosas se salieran de control. Los dos ejemplos de las dos definiciones tienen que ver con lo que estamos viviendo nosotros hoy como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Amenazas externas que provocan temor o miedo a lo que están anunciando. O también un temor infundado de desconfianza por las cosas que no han sucedido, pero que empiezan a perturbar la mente desde ahorita. Miedo de que las cosas se salgan de control. No solo es una fortaleza, sino que es un dardo, como lo dice en el libro de Efesios 6, ¿verdad? Es un dardo. Son los dardos de fuego que manda el enemigo. Y es una emoción, y en sí merece mucha atención, porque la Biblia habla mucho acerca del temor, y más que en los tiempos en que estamos, ¿verdad?
donde es evidente que el miedo es parte de la estrategia del misterio de la iniquidad, ¿verdad? Que habíamos hablado en prédicas anteriores, para poder manipular a toda la población mundial, porque es un plan en realidad que tiene que cumplirse, el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Que va a culminar con el establecimiento de una estructura política, económica y social, y muy pronto va a ser religiosa también, ¿verdad? Hasta ahorita no se ha hablado mucho del tema a nivel de noticieros, etcétera, pero la vez pasada vimos que sí hay una agenda que va a involucrar en algún momento la fe de toda la población mundial, dirigiéndolos a una sola doctrina. Eso está en Apocalipsis 13 y Apocalipsis 13 se va a cumplir porque es una profecía y la palabra de Dios se cumple. Entonces está usando el miedo y la manipulación para que la población mundial vaya aceptando, ¿verdad? Una estructura que tiene que ser puesta a la fuerza a través del temor. Entonces Satanás diseña y construye esta fortaleza, que es una fortaleza, a través de dardos dirigidos directamente a la mente de las personas. Todo empieza en la mente. Existen muchos tipos de miedo con síntomas diferentes dependiendo de cada persona. Por ejemplo, están los miedos que son personales, lo vimos la semana pasada, se sienten en lo individual. Nadie más siente esos miedos que son individuales, lo siente cada uno de nosotros. Y son miedos, ¿verdad? Que acompañan a la persona por años o durante toda su vida, desde la niñez. Son regiones de cautividad, también lo dice la Biblia. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, que es muy común en los niños y hasta en adultos. Miedo a la muerte, miedo a espacios reducidos, como la claustrofobia, miedo al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a serpientes, a insectos, etcétera. Hay un montón. También se llaman fobias, algunos de estos miedos. Y la definición de fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional hacia una persona, cosa o situación. Entonces, es un miedo que se dispara, que es muy intenso y que no es proporcional a lo que está sucediendo, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que tiene fobias a las arañas o los insectos reacciona o las cucarachas, reacciona de una manera desproporcionada, ¿verdad? Para los que no tienen esa fobia, es algo que las personas no entienden, porque también son fobias individuales, cada uno tiene, si es que las tiene, y es dependiendo del valor que le dé o la idea que tenga de la cosa o la persona o la situación a la que le tiene la fobia. Y hay otros miedos que se sienten colectivamente, cuando las amenazas reales o imaginarias afectan a más de una persona al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, los temores y miedos que leemos en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel venía a ser atacado por los enemigos de los pueblos vecinos, todo el reino, ¿verdad? Ya sea el de Israel o el de Judá, o cuando estaban unidos, ¿verdad? Sentían temor. Entonces, la Biblia dice que aunque nosotros las personas tengamos miedos o fobias, algunos que son más difíciles de controlar que otros, la Biblia dice que todos deben ser combatidos y eliminados, y ese es el título de hoy, es derribar el gigante, eliminarlo. No hay ningún miedo que Dios no pueda quitar de acuerdo a lo que dice la Biblia. Solo en el Salmo 34 hay 3 versículos que dicen: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El versículo 17, el mismo Salmo, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. En los 3, de la primera parte del versículo dice que hay que clamar y buscar a Dios. Y si estamos en integridad, Él nos escucha y nos libra de los temores y las angustias. Y en el versículo 17 dice de todas, no dice de un grupo, de todas. Pero ahí sí nosotros participamos. En lo individual debemos decidir pelear la batalla contra este gigante llamado miedo. Todo empieza en la mente, en nuestro cerebro. Dependiendo de cómo hayamos entrenado a nuestra mente reaccionar hacia situaciones de amenaza, así será la intensidad de la lucha para entrenar nuestra mente con la ayuda de la palabra de Dios y del Espíritu Santo.
de las dos, la palabra de Dios y del Espíritu Santo, para eliminar toda fobia. Entonces, depende de la experiencia y la historia, la crianza y un montón de factores, la persona puede desarrollar fobias que en algún momento hay que enfrentar, porque si no se van haciendo más grandes. Tenemos que lograr conquistar esta parte para que el cerebro se convierta en nuestro aliado, no en un enemigo que atormenta. ¿Verdad? Hay mucha gente que la misma mente la atormenta y llega a niveles de angustia donde la misma persona se enferma o tiene ataques de pánico, ataques de angustia, ataques de ansiedad y el cuerpo también se enferma. La Biblia dice en Proverbios 16:32, en esta versión de la LBLA, que es la Biblia latinoamericana, dice: mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Otras traducciones dicen: vale más dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Aquí entonces se pone en una comparación que delante de Dios tiene más mérito el que se conquista personalmente en emociones y pensamientos que el que es un conquistador de otras personas o de otras ciudades o reinos. Eso tiene que ver con el dominio propio. Y vencer fobias o miedos es parte del dominio propio. Y es parte también de nuestro testimonio como creyentes, como lo vamos a ver ahora. No podemos permitir que el miedo nos domine y que sea él el que mueva nuestra mente a tomar decisiones. El Señor nos manda el día de hoy a conquistar esa emoción, a herir y a matar a este enemigo. La primera vez que se menciona la palabra miedo en la Biblia es en el libro de Génesis. Leemos de capítulo 3, del 6 al 11. Ya había entrado el pecado, ya había Adán y Eva fallado en el único mandamiento que Dios les dio. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? La primera vez que sale miedo, inmediatamente después del pecado. De ahí en adelante, la palabra miedo se menciona un montón de veces, no solo en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento también, en diferentes situaciones. En los Salmos salen muchos salmos, como lo leímos ahora, que tienen que ver con que el Señor nos ayuda cuando tenemos angustia o temor, si clamamos a Él y enfrentamos eso. Entonces, este tipo de miedo del que acabamos de leer entra por el pecado. ¿Ah? No aparece la palabra miedo antes de Génesis 3, de ahí en adelante viene muchas veces. Pero este tipo de temor que Adán sintió en el jardín tiene una raíz en la desobediencia. Él sabía que habían cometido una falta grave en contra de el único mandamiento que Dios les dio. El miedo entró a Adán, sabía que Dios advirtió con claridad que el día que comieran de ese árbol morirían, y así sucedió. Adán murió, ¿verdad? El tipo de miedo que vamos a analizar hoy es el miedo que se siente cuando se recibe una amenaza real o imaginaria de parte de un enemigo que pone en riesgo nuestra vida, nuestra integridad o la de nuestros familiares. Es como ahorita, ¿verdad? Que hay temor de contagiarse, hay temor de represalias económicas, hay represalias con el tema de la circulación de los carros, posiblemente entre a regir alguna ley, ¿verdad?, que prohíba el ingreso a lugares públicos por personas que no hayamos recibido la inoculación, y eso genera cierta ansiedad o miedo, porque es parte del plan. Eso es lo que mueve a la masa sin Dios a tomar decisiones que son dictadas por el miedo y las amenazas. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento y leemos de conflictos entre Israel y otros pueblos vecinos, pueblos que adoraban ídolos, ¿verdad? No eran pueblos que adoraban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Leemos cómo en todos los casos se mencionan los nombres de los enemigos de Israel.
Y es interesante porque aquí yo le puse la definición, ¿verdad? O lo que significa la raíz de cada nombre de cada pueblo. Por ejemplo, en el caso de Egipto, la raíz de Misraim, que es en hebreo, ¿verdad? Tiene que ver con asedio, con hacer una trinchera, con rodear o tener cautivo, cosa que hizo el pueblo de Egipto con Israel por 430 años, ¿verdad? Lo tuvo cautivo. Egipto significa asedio. Babilonia, confusión mezclando, ¿verdad? Babel es confusión. Y en el caso de la Torre de Babel, el Señor, Dios, confundió el lenguaje de la humanidad, ¿verdad? Y los dispersó, confundiendo su lengua. Entonces, Babilonia significa confusión mezclando. Todos estos nombres, el significado de los nombres es para que nosotros sepamos la estrategia, ¿verdad? De Satanás en contra nuestra. El asediar o atrincherar o ir cerrando, ¿verdad? Haciendo un sitio alrededor del enemigo, aislándolo, es parte de la receta. Confundir mezclando, tenemos falsas doctrinas, ¿verdad? Redes sociales donde una persona dice otra y las otras dicen todo lo contrario y nadie sabe quién tiene la razón. Es una guerra de opiniones porque es el propósito. Asiria, ¿verdad? Viene de una raíz que significa a un paso o moverse. Yo lo entiendo como que está a un paso siempre el enemigo, está siempre cercano. Moab, ¿verdad? Que viene de los hijos de Lot con las hijas. Moab y Amón. Moab significa semilla de su padre, porque fue hijo de Lot con la hija. Entonces es la semilla incorrecta, ¿verdad? Recordemos en Génesis 3, donde el Señor habla de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Moab significa la semilla equivocada. La Biblia también dice que la semilla es la palabra de Dios, está en la parábola del sembrador. Amón, hijo de mi pariente, igual tiene que ver, o hijo de mi pariente, eso es lo que significa, porque es producto del incesto, los hijos de Lot. Edom, que viene de Saúl, el hermano de Jacob, ¿verdad? El que despreció la primogenitura, y después se vuelve en contra de Jacob, ¿verdad? Edom significa rojo, porque Esaú era pelirrojo. La traducción es interesante porque dice que es una persona que tiene una apariencia saludable por lo rojo de sus mejillas. Pero la capital de ese lugar, o la ciudad central del reino de Edom es Bosra, que significa fortaleza. De lo que estamos hablando, de las fortalezas. También en los gentilicios que se mencionan en Éxodo 23 hay revelación. Porque dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo. La raíz que significa amorreo, o amorreo significa en su raíz hablar con jactancia, hablar con orgullo. Y ahora vamos a ver en la historia de David y Goliat. Goliat hablaba de esa manera, con jactancia, siempre tratando de denigrar y de infundir temor. El eteo, de una raíz que significa terror, que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El miedo. Fereceo, un lugar sin murallas, no hay cobertura, no hay protección, un lugar abierto. Cananeo significa celoso o envidioso. El jebuseo, lugar donde se trilla. Y esa palabra nosotros aquí, bueno, en Costa Rica no la usamos mucho, porque aquí casi no se siembra trigo, pero el trigo se trilla. De ahí la palabra trillo no es caminito, ¿verdad? Como uno lo puede usar aquí en este país. El trillo, que viene del latín tribulum, que es un sustantivo derivado del verbo tribulare, eso es en latín, y significa quebrantar algo o machacarlo. De esa raíz viene la palabra tribulación. El trigo cuando se cosecha y se deja en el campo, se le pasa, es como un tablón lleno de piedras en esa época, y se usaban bueyes para arrastrarlo encima del trigo, para machacarlo y quebrantarlo. Generalmente iba una persona parada encima de ese aparato para ejercer peso, ¿verdad? Para que pudieran separar bien el trigo de la espiga, pero significa machacar, eso es jebuseo, ¿verdad? Entonces, qué interesante como cada pueblo que es enemigo de Israel, la raíz del significado tiene que ver con estrategias de Satanás, ¿verdad? En contra del pueblo de Israel. Por eso es que es interesante
escudriñar el significado de los nombres de cada pueblo, yéndose al idioma original. Los nombres de estos pueblos aparecen en la Biblia porque para nosotros, el pueblo de Cristo, es importante identificar bien contra quién o contra qué estamos peleando. ¿Qué es lo que se está enfrentando? Leemos en los diferentes relatos que Dios le daba a Israel diferentes estrategias para poder vencer a sus enemigos. A veces, como en Jericó, ¿verdad? Le dijo a Josué que tenían que rodear la muralla. Y en cada enemigo les daba estrategias diferentes. Pero siempre antes del conflicto se sabía de dónde provenía la amenaza o quién era el enemigo. Aunque vamos a ver adelante que a veces había sorpresas, ¿verdad? La Biblia dice que Dios permitió que algunos de estos pueblos enemigos de Israel permanecieran en la tierra prometida para enseñar a su pueblo la guerra. Conforme iban pasando las generaciones, ¿verdad? Y entraban generaciones nuevas que no conocían la guerra, Dios permitió que esos pueblos permanecieran ahí para que los hijos de Israel fueran entrenados en la guerra. Quiere decir que la guerra y el conflicto, ¿verdad? En este caso espiritual, hoy, y posiblemente una persecución ya un poco más física, es parte de la vida cristiana, es parte de la vida del pueblo de Israel. Nacieron naciones que fueron dejadas para probar Israel. Dice en Jueces 3, del 1 al 4, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, que Filistea o filisteo significa inmigrantes, extranjeros, forasteros, ¿verdad? Es irónico porque en algún momento hoy, por ejemplo, en esta época, Palestina reclama el pueblo de Israel y la raíz del nombre de ese pueblo es que no son de ahí, que son forasteros. Bueno, todos los cananeos, los sidonios, Sidón es lo que queda al norte de Israel, que hoy sería la parte del Líbano, la frontera norte, y viene de una raíz que significa cacería. Esta semana hubo un bombardeo del Líbano hacia Israel, por cierto. Siguen peleando, porque eso va a ir aumentando, es parte de la profecía de Ezequiel 38 y 39 y Isaías 17. Y los heveos que habitaban el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que le había dado a sus padres por mano de Moisés. ¿Por qué los enemigos de un pueblo hacen que Dios los pruebe con enemigos? Porque generalmente cuando hay una amenaza, ¿verdad? Nosotros los creyentes nos refugiamos en Dios. Es como una manera del Señor de estar entrenando, ¿verdad? La dependencia de nosotros solamente de Él. Uno de los nombres, por ejemplo, de Dios en la Escritura, de los que Él recibe, es Jehová de los ejércitos. Salmo 24:10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Salmos 46:7 dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Éxodo 15, del 3 al 4 dice, Jehová es varón de guerra. Ahí lo dice más claro todavía. Jehová es su nombre. Él es varón de guerra. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Josué 5:14, en el momento en que se le aparece el ángel de Jehová, él respondió el ángel, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Bueno, ¿y quién más que Josué, verdad? Que tuvo que pelear con un montón de reyes cuando él iba a conquistar o conquistando la tierra prometida que Dios le prometió desde la época de Abraham, 400 y resto años antes. Pero ahí se le aparece, el ángel de Jehová dice que él es el príncipe del ejército de Jehová. Entonces, Jehová de los ejércitos, ¿por qué? Porque hay un ejército, no solo en el cielo, sino que vamos a ver también que el Señor, Dios, nos considera parte de su ejército. Lo dice en Éxodo 7:4. Perdón. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Ahí el Señor llama al pueblo de Israel mis ejércitos. O sea, nosotros somos parte de un ejército.
querramos o no, o si uno no lo sabía, hoy lo sabemos. Somos parte de un ejército. Ok, vamos a repasar de dónde es que viene el nombre de Israel. Porque el nombre de Israel tiene que ver con la guerra y con luchar y prevalecer. Génesis 32, del 27 al 28, describe cuando el ángel que estaba luchando con Jacob, ¿verdad? Le pregunta a Jacob, ya una vez que pasaron toda la noche y ya estaba rayando el alba, ya estaba amaneciendo, y Jacob le dijo que lo bendijera. Entonces el ángel le dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ok, entonces, la palabra Israel está compuesta por dos palabras en hebreo. Para los que los quieran investigar, ahí está la filmina, está, la H3478, que es la palabra Israel, en la concordancia Strong. Está compuesta por la palabra Sará, y vamos a ver qué significa, y la palabra El, que significa Dios. Pero, por ejemplo, todos los nombres como Miguel, Manuel, Daniel, Joel, todos los que terminan o tienen la sílaba El en el nombre, tiene que ver con el Dios de Israel. Aquí Sará, la primera definición es ordenar en fila o esforzarse. Número 2, un líder o un comandante, un príncipe, un principal, alguien que tiene poder y autoridad de ordenar ejércitos, que es parte de la nobleza. Por eso el ángel se identificó como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Pelear, número 3, contender, prevalecer como soldado en una guerra. Poder. Entonces, ¿cómo se puede definir la palabra Israel? ¿Es el que con Dios pelea o el que pelea con Dios? Porque a veces vemos, ¿verdad? Esa como situación donde el Señor se vuelve enemigo de Israel cuando desobedecen, y cuando están en obediencia, Dios pelea con ellos y por ellos. Entonces, la definición, el que pelea con Dios y el que con Dios pelea, depende de la obediencia del pueblo, ¿verdad? Por eso fue que en la historia se lee que Jacob prevaleció en contra de un ángel, cosa que, por supuesto, ¿verdad? Eso es simbólico. No es que no sucedió, es que un ángel, ¿verdad? Si tuviera la orden de barrer a un ser humano, lo hace sin ninguna dificultad. En Oseas 12, del 3 al 5, refiriéndose a Jacob, este profeta dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, el calcañar, perdón, es el talón. Está refiriéndose a Jacob. Y con su poder, esa es la palabra Sará, traducida como poder, que es una de las palabras que componen Israel, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel, que significa la casa de Dios, le halló. Y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Y allí habló con nosotros en plural, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, 12 del 3 al 5. Es un versículo muy interesante. Pero aquí está diciendo, ¿verdad? Que Jacob, desde el vientre, tomó del talón a su hermano, a Esaú, y con su poder venció al ángel y prevaleció. El nombre de Israel tiene que ver con conflicto, donde Dios ayuda a su pueblo a vencer a los enemigos. La misma palabra nos dice que para todo hay un tiempo y ocasión. Dice que hay tiempos de paz y tiempos de guerra, como ahorita. El conflicto está. Mucha gente, ¿verdad? Con la que uno habla, dice que es como estar viviendo una pesadilla, como estar metido en una película ahorita. Y es cierto, ¿verdad? Pareciera que es como una película, que es una pesadilla, pero el tiempo existe, es una realidad, perdón, que estamos viviendo y tenemos la obligación de pelear. Salomón, en el libro de Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Endechar es cuando se hace luto por un muerto.
tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Uno escucha la definición de guerra o de paz, mejor dicho. La definición de paz es el intervalo entre las guerras, como diciendo, la paz es el mientras viene la siguiente guerra. Y lo vemos en la historia de la humanidad. La Biblia dice en el libro de Samuel que los reyes que vivían ahí en Oriente, ¿verdad? Tenían un tiempo establecido para ir a la guerra. Vemos, por ejemplo, en la historia de David y Betsabé, que no vamos a tocar nada más la parte inicial, dice en 2 de Samuel 11:1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El rey no fue a pelear, se quedó, ¿verdad?, en su casa, y ahí fue, y todos sabemos la historia, ¿verdad?, de lo que pasó con Betsabé, por no estar en el lugar donde tenía que estar. Cuando el pueblo de Dios decide no enfrentar a los enemigos que nos asedian, y puse ahí entre paréntesis Egipto, porque Egipto viene de una raíz que significa asediar o rodear, ¿verdad?, y postergamos la pelea para después, o simplemente por temor decidimos no tomar ninguna acción, el enemigo va tomando mayor fuerza. Y no solo eso, sino que va planeando males adicionales, como los que planeó con Betsabé y David cuando él no estaba peleando en contra de los enemigos que tenía que estar peleando. Él sigue avanzando. ¿Quién? Satanás. Si nosotros nos quedamos estáticos sin reaccionar, él avanza. Él va creando más planes, más maquinaciones. Leemos lo que sucedió con el rey David y Betsabé en este libro de 2 de Samuel. Y todos sabemos los problemas en los que se metió el rey David por no haber estado haciendo lo que tenía que hacer en ese tiempo. Bueno, cometió adulterio, cometió homicidio, etc. Y toda una consecuencia que duró toda la vida del rey David, que era que la espada de él estaba dentro de la casa. Y de hecho, hoy vamos a analizar lo que el rey David hizo, ¿verdad?, antes de este evento, antes de que hubiera tenido o que tuviera el problema con Betsabé. Él enfrentó y venció a un gigante, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a analizar, porque ahí hay revelación. Entonces vamos a escuchar con atención este relato para sacar enseñanza y revelación de Dios para nosotros, poniendo atención a los detalles de la historia. Es en los detalles de esta historia donde vamos a encontrar tesoros que son útiles para hoy, están actuales y vigentes para hoy, para entender lo que estamos enfrentando a nuestro alrededor. Entonces voy a leer 1 de Samuel 17, prácticamente todo el capítulo habla de la historia. Los filisteos, que ya sabemos qué significa extranjeros o forasteros, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Lo coloreé porque ya vamos a ver qué significa el nombre de ese lugar. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, perdón, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Ya vamos a ver cuánto es eso en centímetros. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Llevan 2 números que tienen que ver con el 6. E iba su escudero delante de él y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ve lo que les dice Goliat, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo,
Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, que Eliab significa Dios es mi padre, o él es mi padre, refiriéndose a Dios. El segundo, Abinadab, que significa Dios está dispuesto. Hasta ahí vamos bien. Y el tercero, Sama, significa terror. Y ahí sí, ¿verdad? Es parte de lo que pasó. Eliab, ¿verdad? No tenía la identidad que su nombre dice, que es Dios es mi padre. El segundo, Abinadab, que es Dios está dispuesto a que ayudar, está presto, está disponible. Pero el tercero, Shama, viene de una raíz que significa terror o miedo o destrucción. Y David era el menor. David significa el amado. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos, o sea, estaban sanos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos, si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que oían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Estaban petrificados del miedo, estaban acobardados. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Que quitará la vergüenza pública, ¿verdad? Porque lo está humillando. Goliat está humillando a Israel. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará con al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? O sea, no solo lo está menospreciando Goliat al pueblo, sino que el hermano mayor, ¿verdad? Despreciando a David. Con ira. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Perdón. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, ya el hermano lo había tratado mal, y ahora viene el rey. No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David le responde, ¿verdad? ¿Cuál es digamos que los atestados de él? Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, refiriéndose a Israel,
Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. David no tenía experiencia con esas armas. Además eran de otra persona. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David de hecho decía aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. El zurrón es como un maletín, pero se pone sobre el cuello y descansa sobre el costado de la cintura de la persona, que es algo que los pastores usan. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la trajeron a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ok, ese es el relato. Vamos a escudriñar algunas cosas. Enseñanzas y revelaciones de lo que leímos. Bueno, los filisteos fueron los que llegaron a atacar a Israel. Estaban en Judá, ya estaban metidos en el campamento. O sea, como decimos aquí, estaban metidos hasta la cocina. Ya habían invadido el territorio de Israel. El lugar donde acamparon los israelitas se llama Efes Damim y significa borde sangriento o final sangriento, ¿verdad? Dando a entender de que era una guerra obligatoria para el pueblo de Israel. No tenían otra opción que pelear. Era pelear o ser dominados. Y así se llamaba el lugar donde estaban reunidos. Final sangriento. Goliat, el nombre Goliat significa exilio o exiliado, que no tiene un hogar fijo, no tiene morada fija. Como dando a entender que puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Es un filisteo, ¿verdad? Goliat. Entonces, bueno, es como parte del nombre o lo que significa filistea, ¿verdad? Que es extranjero o forastero, extranjero. O sea, no es de ahí, pero aún así aparecen, ¿verdad? Y Goliat, eso es lo que significa. Algunas traducciones dicen que también se puede traducir como fabuloso o esplendoroso, pero exiliado, sin morada fija, es la traducción más aceptada.
Lo describe como un paladín. Lo que significa paladín, era un soldado que en la guerra se distingue por sus hazañas. Quiere decir que ya había probado que era un soldado bueno, ¿verdad? Habilidoso. Tenía, digamos que un nombre, un respaldo. Era experimentado, además de que su estatura, 6 codos y un palmo, ¿verdad? Son 45 centímetros, la medida de un codo, ¿verdad? Que se mide de un codo hasta la punta del dedo medio. Junto con el palmo, ¿verdad? Que viene ahí, son más o menos 2,90 m, medía ese gigante. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la guerra contra ejércitos, pero esta vez se topa con una sorpresa, algo inesperado. Pues no estaban acostumbrados a pelear con un gigante enfrente. Sí venían y peleaban ejército contra ejército y había toda una estrategia, ¿verdad? Pero en este caso hubo una sorpresa, era un gigante que era bastante bocón, que los estaba apachurrando, ¿verdad? Apachurrando. Un gigante que se aparece de pronto y desafía con menosprecio y altivez. Esa era la definición de Canaán, una persona que habla con altivez, cuyo nombre significa alguien sin morada fija. Alguien así puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Eso es para nosotros. Así son los gigantes que aparecen en nuestro caminar con el Señor. Llegan en cualquier momento y en cualquier lugar. Goliat utiliza la sugestión para infundir miedo no solo con su tamaño y sus armas, sino también con sus palabras. Entonces, con el tamaño, con las armas y con lo que él decía, era una estrategia para, ¿verdad?, infundir miedo en el pueblo de Israel. Y le dice desde el principio que ni siquiera se preocupen por ordenarle el ejército, porque ya perdieron. Eso es lo que les dice. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? O sea, está insinuando que de nada les va a servir, ni siquiera ordenarse, porque ya perdieron. Que la batalla está perdida y no han ni empezado. Que no vale la pena pelear. Que la derrota está garantizada. Entonces, ese es el diablo hablando. Porque el diablo también usa la sugestión. Y vemos que muchas veces en una liberación espiritual, lo que está dentro de la persona empieza a gruñir y a veces empieza a carcajearse. Es como una actitud de desafío, ¿verdad? Porque es sugestión. Atemorizar para que nosotros, el pueblo de Dios, ni siquiera hagamos el intento de enfrentarnos a él y a sus maquinaciones. Y el temor paraliza. Vemos que Saúl, el rey, el líder de Israel, estaba acobardado y los soldados también, porque si el líder está acobardado, eso se transfiere a los demás, a los subalternos, o en este caso, al ejército de él. El diablo siempre va a querer controlar, conquistar y dominar, si puede, todas las áreas de nuestra vida, para inutilizarnos. Y eso es uno de los nombres que recibe el diablo en la escritura, Belial. En 2 Corintios 6:15 dice, ¿qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Quién es Belial? Bueno, Belial es un nombre que recibe el diablo. La palabra Belial significa bueno para nada, inútil, desgastado. Eso es lo que Goliat quería hacer con el pueblo, inutilizarlo a través del miedo, a través, ¿verdad?, de ponerle en la mente que ya la pelea está perdida, que no vale la pena ni siquiera enfrentarlo. Entonces, Goliat en el plano espiritual representa una adversidad o una amenaza que pretende hacernos inútiles, cobardes, buenos para nada y desgastar nuestra fe. Lo mismo que hizo Satanás con Eva, poner en duda lo que Dios dijo, poner en duda el que Dios va a intervenir y nos va a ayudar en nuestras batallas y luchas. Belial significa bueno para nada. Si nosotros no nos enfrentamos a nuestros temores, miedos o fobias, vamos a ser esclavos de ellos toda la vida. Si cedemos al temor, este va a ir conquistando cada vez más áreas de nuestra vida. Ahora, según la Biblia, el miedo es incompatible con el crecimiento espiritual porque dice que el temor acarrea lazo, trae en sí lazo, en que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice la Escritura. El miedo tiene la raíz en la ignorancia y en la falta de experiencia, en no conocer la palabra de Dios habiéndola puesta en práctica. Ahí está el secreto, habiéndola puesta en práctica. Porque un muchacho que estaba cuidando ovejas llega a hablar con tanta propiedad y seguridad delante de un ejército experimentado, porque no era la primera guerra que había peleado Israel.
pero estaba atemorizado porque hubo una sorpresa, algo diferente. Un gigante que venía, en verdad, a hablar más de la cuenta y estaba teniendo un efecto en la mente y las emociones de todo el ejército, empezando por el rey. No tener ejercitado los sentidos espirituales, o sea, nunca haber puesto en práctica lo que la Biblia dice cuando hay un conflicto, una amenaza. No se ayuna, no se ora, no se guerrea, no se intercede, etcétera. Es no tener experiencia con enemigos de menor calibre. La historia dice que David no solo es menospreciado por su hermano mayor, que es la familia, ¿verdad? Cosa que la Biblia dice y lo garantiza, que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. También el rey, ¿verdad? Lo quiso bajonear, diciendo que él era un muchacho y el otro era un guerrero experto. Lo estaba subestimando. Las personas cercanas a nosotros, familia y líderes, pueden ser usados para desmotivarnos y también para guiarnos de una mal manera o desviarnos. Ciertas personas cuando tienen miedo reaccionan con enojo, como el hermano de David, el mayor. Lo socollonió. ¿Por qué? Porque el temor en mucha gente produce ese descontrol y reacciona con ira o con enojo. Otros, como Saúl, contagian con sus temores e inseguridades a los demás, como Saúl. Si el ejército ve al rey acobardado, ¿verdad? Primero es una mala señal, un mal ejemplo, y además de eso se transfiere. Pero David, dice la historia, no se dejó influir por ninguno de los dos, que eran supuestamente el mismo bando. Esa es la firmeza que nosotros debemos tener hoy, no dejarnos influir, ni bajonear, ni siquiera por nuestra familia o personas que se supone que son líderes, ¿verdad? Espirituales. Y esa es la actitud que atrae el favor del Rey del Cielo, del que nos puede salvar. Hablar y actuar como lo hizo David sin dejar que nada lo moviera de su convicción, de su identidad y la confianza que él tiene en el Dios de Israel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo David tenía esa actitud? ¿De dónde la sacó? Por supuesto que Dios da el valor, pero él también tenía experiencia, un tipo de experiencia que los soldados no tenían. ¿Tenía David experiencia en combate? ¿Había David experimentado el favor de Dios en la adversidad? Sí. David era un pastor, no era un soldado, pero él, de acuerdo a lo que le dijo a Saúl, él tenía experiencia en defender el rebaño de ovejas, que son indefensas contra la mayoría de los depredadores, ¿verdad? Porque no tienen ningún arma. Él las defendía, de acuerdo a lo que le contó al rey, de leones y osos. Lo hacía solo, o sea, no había compañía alrededor de él, porque él pastoreaba solo. El mismo hermano se lo recordó, que él tenía un puñito de ovejas por allá, que con quién las dejó. El hermano sabía que ni siquiera había con quién dejarlas porque era solo él. Pero él estaba acostumbrado a defenderlas solo, sin compañía más que la de Dios, porque él mete a Dios y dice que Dios lo había librado. Cuando David responde a Saúl, ¿verdad? Porque él sí puede ir a pelear con el gigante, no le dice porque él es experto en espada, ni en jabalina, ni en lanza, ni nada de eso. Él le dice en qué él tiene la experiencia. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, lo hería y lo mataba. Aquí dice que no lo dejaba vivo. Dice que lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y vemos que el rey David, en toda la historia, las peleas que él tuvo, incluso a uno que le perdonó la vida cuando él salió de Jerusalén, porque lo venía siguiendo a Absalón, cuando le dio el reino a Salomón, le dijo que lo tenía que matar, que él sabía lo que tenía que hacer. O sea, él era implacable, en el sentido de que nunca dejó un enemigo vivo, ni lo dejaba herido. Eso es para nosotros también. O sea, que nosotros no podemos dejar que una fobia, un miedo que nos domine, quede, ¿verdad?, medio muerto. Hay que barrerlo de un solo. Aquí dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de los filisteos. Ahí no dice cuántos osos ni cuántos leones mató. Se asume que son más de uno, ¿verdad? Y él sabía que Dios era el que lo estaba protegiendo, estando él solo. Enfrentarse solo a un león o a un oso requiere valor. Ahora, David estaba acostumbrado a matar dos tipos de fieras,
perdón, diferentes. Son dos fieras diferentes, pero en los dos casos él dice que lo salvó de las garras, y los dos tienen garras, ¿verdad? Pero uno de ellos usa el rugido para paralizar a sus víctimas, que es el león. El león cuando ruge antes de atacar es para que la presa quede totalmente paralizada del terror, ¿verdad? Porque ese sonido genera miedo. Dios así lo diseñó. Entonces, los sonidos de las palabras de Goliat comparados al rugido de un león, al oído de David, eso no le hacía mella. Ya él estaba acostumbrado a oír los rugidos de un león. El oso, cuando pelea, se levanta sobre sus patas traseras para verse más grande. Asusta con su tamaño. Entonces, como un dato, ¿verdad? Un oso macho depende de la especie o del tipo. Un oso macho puede medir hasta 3 metros de alto, puesto sobre sus patas traseras. Bueno, vemos que este gigante mide 2,90. Quiere decir que el oso era un poco como 10 centímetros más alto. O sea que el tamaño vertical no era algo que David lo asustaba. Ya él había luchado con la onda y las piedras con un animal parado en 2 patas que era más alto que ese gigante. Y él sabía que Dios era el que le había dado la habilidad de enfrentarse solo a esos 2 tipos de fieras. Entonces, él tenía ya la experiencia y esa experiencia le daba la confianza. Sentía seguridad porque ya lo había pasado. Tenía un entrenamiento. Ese es el punto. No era solo la teoría, sino que la práctica la tenía. Aunque fuera un muchacho, tenía habilidad y tenía práctica. Y eso es lo que él lo empuja a, ¿verdad? A lo que tiene enfrente. La certeza de que Dios le ayudó con esas fieras, dándole la habilidad y el valor de enfrentarlos y ya los había matado. Estaba acostumbrado. Posiblemente la primera vez que mató un león o un oso, o los dos, sintió temor, es algo natural, pero él venció ese temor y ya tenía la habilidad de enfrentarse a ese tipo de fieras. Entonces, las amenazas de Goliat y su estatura no eran algo nuevo para David. Él hería y mataba siempre. Como dijimos ahora, él nunca dejaba a un adversario con vida, sino que lo mataba. Entonces, ¿qué fue lo que hizo David? Él recuerda las veces que Dios lo libró en el pasado y se proyecta lo que tiene delante sin dudar. Y no le hace caso a la gente que le dice que no va a poder, ¿verdad? Que no tiene la experiencia, que no va a ser capaz, que lo subestima o lo desprecia, ¿verdad? Que es quitarle totalmente el valor a una persona. Una cosa es menospreciar, que es que le den un precio menor, y otra es despreciar, que es que no vale nada. Bueno, en los dos casos un familiar y el rey, que es el líder, le dijo, no va a poder. Él no hace caso. ¿Por qué? Porque él tenía el respaldo de la experiencia, ¿verdad? Y va a lo que tiene adelante. Entonces, él sabía que Dios le había dado ayuda en el pasado y a nosotros eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado de algo? Todos los que estamos conectados aquí y los que están escuchando y van a escuchar este video, tenemos la convicción de que más de una vez el Señor hizo algo imposible a favor nuestro y podemos dar testimonio de eso. Entonces, eso es lo que nos tiene que mover a vencer el gigante o los gigantes que estén delante de nosotros. Que así como nos salvó en ese momento con cosas o eventos que eran imposibles o poco probables de que sucedieran, así lo va a hacer también. Pero no podemos ponerle atención a lo que dice el gigante. ¿Por qué? Porque son rugidos. Es sugestión. Considerar eventos pasados y reaccionar confiando de que así como el Señor nos ayudó en ese momento, lo hará nuevamente. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos nosotros entrenamiento en armas espirituales? Bueno, David no llegó ahí sin experiencia. En el sentido que él tenía experiencia matando fieras. Ahora, nosotros, ¿qué entrenamiento tenemos? Es que ya hemos usado las armas espirituales. Oramos, ayunamos, conocemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El rey David no se puso la armadura de Saúl, nunca la había usado. No se puso, se quitó el casco, se quitó la malla, ni la espada agarró porque nunca la había usado. No estaba familiarizado con ese tipo de armas. Él sabía usar la honda y las piedras. Y tenía puntería y destreza. Nosotros lo que tenemos que conocer con destreza es la Biblia. Esa es nuestra arma. Si nunca la leemos, ¿qué clase de habilidad tenemos? ¿Qué clase de pericia, experiencia tenemos usando el arma?
eso es un autoanálisis, ¿verdad? David no usó las armas que usaba Saúl, no tenía práctica con ellas. Dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos, la espada de Saúl, y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, las botó, ni siquiera las consideró, no solo porque no las había usado, perdón, sino también por el siguiente ángulo de lo que estamos analizando. ¿Por qué iba David a tomar en cuenta las armas de Saúl? Si Saúl estaba acobardado, no confiaba en Dios, ni siquiera confiaba en su experiencia como soldado, ni en sus armas. Entonces, ¿qué testimonio es para nosotros? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros a los incrédulos e incluso a los hermanos en la fe? Si estamos acobardados o tenemos temor o miedo y no lo agendamos barriéndolo de raíz. ¿Por qué un incrédulo querría buscar de Dios si nosotros mismos no damos el ejemplo? Si estamos igual de temerosos que el resto. Si estamos igual o peor que los incrédulos, estamos imitando a Saúl delante de sus soldados y del pueblo y no estamos dando buen testimonio. El Salmo 69 que habla de la crucifixión del Señor Jesucristo, el Salmo 69 y el Salmo 22 describen eventos que sucedieron en la crucifixión de Jesús, del Señor. Y aquí en el versículo 6 dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque hay gente, impíos y creyentes que nos están observando. Y como un día de estos escuché a una persona decir, es que hay gente esperando a ver si qué hago yo con el tema de la inoculación para ellos si se animan o no. Ese es un ejemplo. Entonces aquí dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. O sea, que no haga yo con mi testimonio, ¿verdad? De que alguien que está más nuevo en la fe o en cualquier posición en la fe que esté, que yo le dé un mal testimonio para que él falle. Eso es lo que dice este versículo. Y mucho menos confundirlos con decir una cosa y hacer otra. ¿Para qué el rey David iba a agarrar las armas de Saúl? Si ni siquiera, o sea, no las estaban ni usando, no le habían dado resultado. Tenía un gigante y nadie le quería entrar. Entonces él agarra, ¿verdad? El arma con la que él está familiarizado y tiene la experiencia. Ahí sí nadie le podía decir cómo hacerlo, porque ya lo había hecho. Entonces, con el ejemplo, nosotros podemos dar buen testimonio a gente o personas que están llenas de miedo. Se ve gozo, por ejemplo, se ve victoria en nosotros, se ve valor, se ve amor al prójimo, que es interesarse por los problemas de los demás en un momento, una época donde prácticamente está mucha gente en el módulo de sálvese quien pueda. Nosotros tenemos que demostrar que somos diferentes, interesándonos genuinamente por los problemas, no solo de los hermanos en la fe, sino de gente que necesita tener la esperanza de que a pesar de todo lo feo que se vea esto, hay esperanza en Jesucristo. Se ve dominio propio en nosotros. Tenemos que demostrar con acciones y con nuestro testimonio que somos hijos de Dios con autoridad y que tenemos el respaldo de Dios en estos tiempos. No dejarnos contaminar de temores ni miedo a las circunstancias. Las circunstancias no son las que tienen que cambiar, somos nosotros. La Biblia dice incluso que los dolores, el tiempo de dolores es un ejemplo de que se va a ir poniendo peor. O sea, las circunstancias no van a mejorar, van a empeorar. Los que tenemos que mejorar somos nosotros. Todos, incluyéndome a mí, tenemos que mejorar. Tenemos que renovarnos, entrenar la mente, el alma, las emociones. ¿Para qué? Para que cuando venga el gigante lo podamos herir y matar. El gigante de la persecución es un ejemplo, porque ya hay persecución y se va a ir poniendo cada vez más intensa. Eso está en la Biblia. El gigante de la persecución a los cristianos que se avecina, amenaza, sí, ya amenazan. Amedrenta en quitarnos libertades, en poner represalias laborales, económicas, sociales. Si no cedemos al sistema mundial que se está estableciendo. El gigante ya está de pie y está vociferando en contra del pueblo de Dios y nos toca enfrentarlo a todos.
Y esto como una reflexión final, que es muy interesante. Dios nos creó a nosotros con diferentes órganos y miembros, ¿verdad? Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y digamos que de arriba para abajo, en orden, Él nos puso la cabeza está arriba. Perdón, está el tronco, ¿verdad? Las extremidades, órganos internos, estamos formados de diferentes partes, pero la cabeza está arriba. La cabeza siempre está arriba de los demás órganos y extremidades. En la palabra de Dios se menciona a menudo, perdón, en la palabra de Dios se menciona a menudo órganos como el corazón, las entrañas. Se habla mucho de los riñones, ¿verdad? En la traducción, en las traducciones más antiguas, porque los riñones habla como que es el asiento del tema donde está el valor. Habla de los lomos, ¿verdad? Habla siempre de los brazos, la diestra de Jehová. Siempre se mencionan partes del cuerpo. La Biblia dice, de hecho, que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Jesucristo es la cabeza de nosotros. Colosenses 1, del 17 al 18 lo dice. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí dice que Jesucristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, así como el cuerpo está ordenado, ¿verdad? De esa manera, donde la cabeza está en el lugar más alto, existe un orden establecido por Dios para que los hijos de Dios tengamos la victoria. Veamos lo siguiente. El cerebro, ¿verdad? La palabra cerebro en hebreo se dice moaj. Corazón se dice leb. Hígado o entrañas, kabed. Ok. Si el cerebro está arriba, o sea, que es el que toma las decisiones, la cabeza, si Jesucristo es la cabeza, y después siguen las demás partes, en ese orden, la palabra que se forma, ¿verdad? Verticalmente, usando la primera letra de cada palabra, y la palabra Moaj está arriba, Leb en el medio y Kabed abajo, se forma la palabra Melech, que significa rey. Si ponemos siempre a Cristo como nuestra cabeza, lo que es de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, y si es Cristo el que gobierna nuestro corazón y nuestras emociones, representadas por las entrañas, por eso hay gente que dice, no, es que esa persona es muy visceral, o sea, actúa siempre con el impulso, con la emoción, con el hígado, ¿verdad? Es una persona que reacciona con el hígado, por eso es que está el dicho, ¿verdad? Porque es una tipología de que en las entrañas es donde están las emociones. De hecho, el temor se siente ahí, el miedo intenso se siente ahí. Si ese orden existe y Jesucristo es la cabeza, ¿verdad? Melech, que se forma eso, porque el rey tiene el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones son gobernadas por él. Entonces tenemos la paz, ¿verdad? De que hay un orden, donde Cristo es la cabeza de nosotros. La Biblia dice que los pensamientos tienen que ser llevados a la obediencia a Cristo. Ok, entonces en ese orden se forma la palabra Melech. Si se cambia el orden y ponemos al corazón en primer lugar, ¿verdad? Leb, Moaj, Kabed, en vez del orden anterior, la palabra que se forma es Lemaj, que significa tonto. Si dejamos que el corazón tome las decisiones, quitando la cabeza, que es Cristo, vamos a cometer tonterías, porque el corazón, dice la Biblia, que es engañoso y perverso, más que todas las cosas, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo la mente y pruebo el corazón para dar a cada quien según su obra. El corazón no es el que gobierna las acciones de un ser humano. La Biblia dice que es engañoso y perverso, más que todas las cosas, es un mal gerente. El corazón no es ni puede ser el que dirija acciones ni decisiones. Los sentimientos no tienen nada que ver con nuestra obligación de obedecer a la cabeza que es Cristo. Y pongo un ejemplo. Cuando el Señor se le presenta a Moisés en la zarza, ¿verdad? Dios no le dijo a Moisés que si quería ir a sacar al pueblo de Egipto. De hecho, Moisés parecía como que no quería. Le dijo que mandara a otro, que él no podía hablar bien. Hasta que el Señor ya le dice, bueno, vaya con Aarón, él habla bien. Estoy parafraseando, ¿verdad? Pero el tema es que nunca le preguntó si quería. Y tampoco le dijo, bueno, y si estás deprimidillo, mejor vas después, cuando estés mejor. No, le dijo, vaya. El Señor no le preguntó ni cómo se sentía, si estaba de acuerdo
O no es vaya, es la obligación nuestra de obedecer a pesar de los sentimientos que tengamos. Por ejemplo, cuando una persona está en una relación indebida y hay ligadura de alma, y está en adulterio o en fornicación, bueno, la Biblia dice que tiene que dejar de pecar, aunque el corazón duela, ¿verdad? No es el que manda. Entonces, en ese orden, la palabra que se forma es tonto. Por último, si ponemos las emociones a gobernar, o sea, las entrañas arriba, la palabra que se forma es kalem, que significa destructor. Qué sabiduría la de Dios, ¿verdad? Que hasta en eso. Cuando una persona es visceral y toma decisiones con el hígado, ¿verdad? O con las emociones, con la ira, por ejemplo, con el odio, con el rencor, con el miedo, ¿verdad? Destruye lo que más ama alrededor de él o de ella, destruye sus propias bendiciones. Está en un módulo de autodestrucción. Eso es lo que el mensaje quiere decir el día de hoy. Nosotros no podemos dejar que el temor o la parte visceral nos gobierne. La cabeza es Cristo y el Señor Jesucristo dejó 66 libros para que nosotros sepamos qué identidad tenemos en Él y que los miedos hay que enfrentarlos para eliminarlos, matándolos de raíz, no arrastrándolos. Y ahorita nosotros estamos en una época profética que no tiene vuelta atrás. Llegamos a un lugar que se llama el borde sangriento, en el sentido de que ya casi, ¿verdad? Estamos cerca de que empiece la tribulación y después la gran tribulación. La confianza nuestra está en Dios y no en el hombre. Cualquier temor infundado de una amenaza real o una amenaza imaginaria tiene que ser quitada para que nosotros no retrocedamos. El mensaje de hoy es a enfrentar, herir y matar el gigante del miedo. Voy a hacer ahorita una oración para hacer la oración antes de pasarle la palabra a Juan David para la oración final. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, venimos, Señor, presentándonos confiadamente delante del trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta tarde, Señor, de este sábado, 7 de agosto, Señor, te estamos clamando y pidiéndote, Señor, que nos ayudes, que nos des valor para enfrentar cualquier gigante, Señor, que tengamos nosotros que enfrentar. Llámese timidez, llámese incredulidad, llámese falta de fe, falta de disciplina en oración, en ayuno, en intercesión, en lectura de la palabra. Llámese pereza, cualquier fortaleza que Satanás haya creado, Señor, y que no estamos venciendo por lo que sea, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser diligentes y a erradicar todo gigante de nuestra vida. Si es el rencor, el odio, Señor, el resentimiento, lo que sea, Padre del cielo. El temor, Señor, a lo que viene. El temor de lo que sale en las noticias, Señor, de que hay amenazas y uno no se pone la inoculación, Padre del cielo. Porque eso es lo que viene, es una persecución dirigida, Señor, a tu iglesia, con el argumento de que somos personas egoístas, que no pensamos, Señor, en el bienestar y en la salud de la masa, que es una mentira, Padre del cielo. Te pedimos que saques toda mentira, Señor, de nuestra mente, del corazón y de las entrañas, y que sea el orden, Señor, en ese orden que pusiste tú, Señor, que es la cabeza, que es Cristo el que da la dirección. Las emociones, Señor, los pensamientos y sentimientos se alinean a la obediencia, Señor, del Evangelio. En el nombre de Jesús renunciamos a tener temor y miedo, incertidumbre, ansiedad, falta de fe, incredulidad. Te pedimos perdón, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a dar buen testimonio en cada una de las casas donde vivimos, a nuestros familiares, aunque nos ataquen, aunque ellos, Señor, involuntariamente o voluntariamente, Señor, estén tratando de quitarnos la fe, de atemorizarnos, de empujarnos a hacer lo que está haciendo la mayoría. Te pedimos que nosotros podamos ser, Señor, como tú, Señor Jesucristo, así de valiente. En el nombre de Jesús venimos también orando, Señor, como un cuerpo en Cristo, por la salud, Señor, de tu pueblo. En este momento, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, para que toda enfermedad en el estómago,
todo malestar en el estómago, todo dolor en la boca del estómago, en las entrañas, se quite en el nombre de Jesucristo. Que toda enfermedad mental, Señor, todo insomnio, toda ansiedad, ataque de pánico, miedo, Señor, o temor intenso, se quite en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo espíritu de temor, todo espíritu de angustia, todo espíritu, Señor, de ansiedad, que venga a poner disparadas nuestras emociones, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres, el Señor Jesús, el que controla la tempestad. Cuando le dijiste al mar, calla, y el mar se cayó igual que el viento, Señor, se calmó, se calmaron las aguas, Señor. Tú eres el que calma la tempestad. La palabra de Dios dice, clamé a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Estamos clamando a ti, Señor, para que todas esas emociones desordenadas, Señor, sean dominadas por el poder del Espíritu Santo. Y ayúdanos, Señor, a ser valientes y esforzados. Que podamos, Señor, recordar el pasado, las veces que nos has ayudado, de las maneras sobrenaturales que nos has ayudado y saber que así nos vas a ayudar, Señor, en lo que tenemos enfrente. En el nombre de Jesucristo, Señor, te damos las gracias por la palabra. Y en esta tarde, Señor, yo bendigo, Señor, a tu pueblo con la bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz, Señor. Llénanos de paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. En el nombre de Jesucristo, así lo declaramos. Amén y amén. Y le paso la palabra a Juan David para la oración final. Adelante. Bueno, Fabricio, muchas gracias por la prédica del día de hoy. Vamos a despedir. Padre Santo, Señor, te damos las gracias por la prédica del día de hoy, Señor. Te damos las gracias por esa palabra que Fabricio nos dio, Señor. Señor, todo ese gigante que todos tenemos, Padre Santo, todos tenemos un gigante, Señor. Quizás, Señor, para algunos sean las deudas, los problemas, Señor. Para otros sea la droga, las mujeres, Señor. Y es que eventualmente, Padre Santo, hay, Señor, parejas que son como la droga, Señor, que uno no puede dejarlas, pero hacen un daño increíble, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que por favor bendigas a todas las personas que se encuentran aquí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. También declaro, Señor, Filipenses 2, del 10 al 11, que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, Señor. Sabemos que tú eres el gigante por excelencia, Señor, el gran maestro, Señor, el que nos guía por los caminos, Padre Santo, el que nos ayuda, Señor, el que nos sana cuando estamos enfermos, Señor, porque tú eres el galardonador, Señor, el que ayuda, el que sana, el que cuida, Padre Santo. También declaro el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no dormirá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor, sabemos que tú nos guardas, Padre Santo, cuando salimos de nuestra casa, Señor. Que tú nos guardas de esta enfermedad que hoy en día anda rondando las calles, Padre Santo, el coronavirus, Señor. Sabemos que tú eres poderoso gigante y que nos cuidas, Señor. Que nos cubres con tu sangre preciosa, Señor. Porque tú viniste, Señor, a morir en la cruz del Calvario, Padre Santo. Y derrotaste al diablo, Señor. Porque en el nombre de Jesús, Señor, el diablo no tiene derecho a tocarnos. No tiene derecho a hacernos daño, Padre Santo. Porque tú estás con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, como dice tu palabra, que tú estás alrededor de los que te defienden y te aman, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre, por el día de hoy, por la prédica, porque ya estamos terminando el Shabbat, Padre Santo, por permitirnos estar un día más, Padre. Te pedimos, Señor, que por favor nos lleves contigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, queremos estar contigo y anhelar ese momento para disfrutar, Señor, las bodas del Cordero, Padre Santo, y después, Señor, estar contigo. Señor, disfrutar cuando tú vuelvas a tomar, Señor, la Santa Cena con nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias, Fabricio. Bendiciones a todos los que se conectaron hoy. Que Dios los guarde en esta semana, que los proteja. Y sabemos de, como dijo Juan David,
que el Señor es el poderoso gigante que va delante de nosotros, ¿verdad? Guiándonos y dirigiéndonos en medio de este mundo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y si no nos movemos a la derecha ni a la izquierda, siempre vamos a tener su sabia dirección. Así que el Señor nos los bendiga a todos y que Dios los guarde. Y ante todo, derribar todos esos gigantes, sabiendo que somos más que vencedores en su nombre. Buenas tardes.